Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Las Carteras No mienten. Este capítulo va a estar interesante porque viene el festejo de papá. Ay, Sí, es cierto, ya estamos a nada del festejo de papá. ¿Qué les parece que estamos a medio año? ya se nos fue. O sea, el comentario de tía. ¿Sí? Qué rápido, ya ¡Qué se nos rápido! fue Es que el año. tiempo pasa. Mi abuelita decía que cuando el tiempo se te va así de rápido es porque estás envejeciendo. No es Ay, cierto, no es cierto. es porque lo estoy disfrutando. ¡Ay, no es cierto! Nadie te Creo cree que eso. creo que es más factible eso. Bueno, y antes de empezar, vamos a presentarnos. Yo soy Aleli Gallardo. Me Limi acompaña, Albarrán. Ana García de León. Y Mar Vázquez. Pues vamos al grano. El tema de hoy es papá, cartera y corazón. Ok. Vamos a unir esto, vamos a ponernos un poquito espirituales y un poquito con el tema nostálgicos, con el tema psicológico. Encontré justamente aquí buscando como información acerca Preparando de... mi tema. Preparando mi Claro. tema. Ya hago tareas, Muy bien. aunque no lo crean. Preparando el tema justamente encontré toda esta relación con papá que nos implica a nosotros. Ok. Según un estudio que leí de la UNAM, decía que el no tener una buena relación con papá nos afecta la manera en la que nos relacionamos con la gente. Ok. Y también el tema de tener un autosabotaje económico, que eso es súper importante, y el tema de autoestima. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que sí? ¿Creen que no? Yo creo que sí, o sea, creo que tener una mala relación o una nula relación con papá o con mamá realmente afecta autoestima, porque de cierta manera hay como esta idea de un rechazo, ¿sabes? Como esta idea de no ser suficiente a lo mejor para que ese papá se quede o para que mamá te quiera o, ¿sabes? Como en esta parte. Entonces creo que el tema de la autoestima definitivamente, del amor propio, ¿decías? No, ¿O qué? sí, de ¿Cómo esta autoestima parte? de las relaciones con la gente. Ah, definitivamente, o sea, hay muchos patrones que uno va siguiendo porque entiende, lo conceptualiza lo que es el amor, la relación de pareja, la relación madre-hijos, padre-hijos, con lo que tienes en casa, con el ejemplo. Entonces, me queda claro que sí. De hecho, de repente es como muy común ver cómo nos relacionamos desde nuestras carencias, ¿sabes? O sea, muchas veces hay ciertos patrones que, digo, no podría decir, no soy psicóloga, pero de repente veo y son, por ejemplo, chicas que no tuvieron presente a papá y que buscan hombres más grandes, ¿no? Con esta idea de tener como una figura que los proteja o así. Entonces, creo que definitivamente sí. Y del tema del autosabotaje económico, ahí sí, la verdad, no sé, o sea, creo que pues que podría ser, si las otras son, supongo que sí, pero no tengo como tan claro o Referencia, tanta referencia, exacto. Ok. Yo igual, digo, sí he leído sobre el tema, sí he trabajado un poco ese tema. Digo, y al final es algo de lo que nos marcan como las famosas heridas de la infancia, pues vienen de tus papás, ¿no? O sea, esa parte de que del rechazo, de la traición, etcétera, es porque, pues, tu primer contacto con el mundo, pues, fueron tus papás. Y si tu papá fue el primero que te dijo, no te quiero, no me importas, o simplemente desapareció tu vida, pues es tu primer contacto de, ay, nadie me quiere, ¿no? Y después, pues cuesta trabajo, empezar a crear o fortalecer esa ausencia, ¿no? Que hubo. Entonces yo creo que, sí, definitivamente los papás nos dan todo ese contexto emocional, social, en el que nos desarrollamos después. Incluso hay estudios que dicen que todo este tema se empieza a hacer desde antes del embarazo. O sea, había estudios que decían, desde que estás embarazada, pues los fetos van sintiendo, entendiendo y como un poco sabiendo todo lo que mamá siente. Entonces, si mamá tiene temas emocionales, ¿no? Poca ayuda en el proceso, si fue un bebé no deseado, o sea, como toda esa parte se siente, ¿no?
Pero hay estudios que incluso en temas emocionales y como ondas espirituales dicen que desde 2 años antes el cuerpo registra cosas, Wow. ¿no? Como que y se que guardan. y vas Pues guardando. es que al final somos dos, o sea, estamos dentro del cuerpo de Energías. las personas, ¿no? O sea, somos parte del cuerpo de papá y somos parte del cuerpo de mamá, aún sin existir, ¿no? Sí, es un poco como esta idea que dicen que la relación que tú tienes con tu abuela materna es bien importante porque en algún momento estuvieron las tres en un mismo cuerpo. Cuando tu abuela estaba embarazada, hay un momento donde se forman los óvulos de donde nacemos nosotros en la Cuerpo de bebé, mamá, ¿no? sí, En sí, la sí, de bebé. la mamá. Entonces es como, o sea, sí debe haber algo, un registro ahí, desconozco, pero sí me queda claro que hay algo. Entonces imagínate, si desde más o menos 2 años, que fue lo que leí, les voy a investigar bien la fuente para que no digan, ya hay cosas. ¿Qué pasa cuando hay, por ejemplo, bebés no planeados, ¿no? Cuando hay situaciones de violencia, ¿no? Como, obviamente hay como todo este tema de que se siente y se traspasa, ¿no? Se van guardando los registros justamente de las situaciones, desde las abuelitas, incluso desde antes. Yo no puedo hablar mucho porque mi papá se fue por los cigarros, entonces, o sea, no he Yo no experimentado conocí la a mi parte. padre. Bueno, pero o por sea, ejemplo, no, de alguna manera ha sido algo que también trascendió en el sentido, por ejemplo, con Ode, no se quedaron juntos, claro, exacto, ¿no? ¿no? O sea, pero creo que sí, algo que yo lo vi particularmente versus otros matrimonios, ¿no? Cuando es menos el peso, ¿sabes? Porque cuando se separan personas que tienen a sus papás juntos, o sea, que tienen un matrimonio sólido, el peso emocional es muy cañón, porque como mis papás sí lograron triunfar y yo no logré triunfar en el matrimonio, ¿no? Y de este lado me ha tocado que eh, yo Dice, nunca una tuve como más. pues más bien, no, él no estuvo presente, ¿no? O sea, él no estuvo Ajá. presente. O y sea, ni lo conociste, no, nada, nunca, cero. nada. Entonces, nunca estuvo presente, entonces yo no te puedo decir O sea, si no crea hubo un bloqueo no o no crea hubo, no hay una falta porque nunca estuvo. Exacto, ¿no? Siempre fue mi mamá y de este lado cuando fue el tema del divorcio, para mí era como muy normal estar sin un hombre, porque no era necesario, porque yo traía la historia de ver cómo mi mamá había podido salir conmigo adelante. Entonces, Ok, oye, pero por ejemplo, cuando estabas chiquita o a la adolescencia, ¿nunca te preguntaste como quién era mi papá? Por ejemplo, se me viene a la mente en los festivales del Día del Padre o los festivales o todas fíjate esas que cosas. recuerden que yo de chiquita siempre la vivía con alguien que me cuidaba. Entonces, como siempre estuvo presente alguien que me cuidaba, Un ese hombre. alguien, a veces, Era sí, una sí, familia, de ¿no? una familia, ¿no? Entonces, esas personas siempre iban a mis festivales, ¿no? Y en aquel entonces, como que el papá no se le daba tanta importancia. La mamá sí, es así, o sea, si tu mamá no iba al festival, te buleaban todo el mes, pero como que el papá no estaba tan presente. Creo que apenas se le estaba dando como ese auge Sí, Del porque papá. esto. no, Ajá. no No había había tanto tanto, festival ¿no? Bueno, para el sí. papá. O sea, como que no era tan Ajá. presente, como él no tenía Pero nunca tiempo. tuviste curiosidad, Nunca. ni preguntaste No, ni nada. cuando realmente fluyó un poquito más, creo que ya fue Esta como parte mis también va pagada. Es parte de la telenovela. Marimar, complemento. O sea, como cuando me empezó a dar más curiosidad y sí hice una investigación, o sea, yo realmente sí sé quién es, dónde está, dónde vive y cuántos hijos tiene, ¿no? O sea, Oye, ¿y cómo, perdóname, cómo lo investigaste? O sea, ¿fuiste a algún lugar, le preguntaste a tu mamá, contrataste a alguien? ¿Cómo fue? no, le pregunté a mi mamá porque la verdad es que es alguien que tiene una posición privilegiada en México, ¿no? Entonces, una vez que yo hice las primeras preguntas, de ahí fue muy rápido encontrar el La análisis. información. Es muy fácil, ¿no? Y entonces después, pues ya saben, las redes sociales son una cosa bárbara y entonces una cosa te lleva a otra y a otra y a otra y a otra. Entonces sé quién es, dónde está y todo. Dijiste, ay, qué feo, no lo voy a buscar. Más bien, intenté hablar con él. Yo sí le hice una ¿sí? llamada, pero como ya es una persona grande y obviamente con un poder adquisitivo mayor, pues no es como que te conteste el teléfono, sino contesta alguien más y ya fue como más complicado. Pero yo nunca lo resentí y eso debió de haber sido como a los 30, ¿no? Y eso porque mi mamá se encontraba como en un momento frágil de su vida y entonces yo creía que iba a ser buena opción, pues
despedirse de alguien que le tenía tanto rencor, sobre todo cuando yo estaba en este proceso de sanación, ¿no? Porque ven que en este proceso de sanación, pues te piden hacer las paces con tu mamá y con tu papá, y entonces me dijeron, pues haz lo posible por sanar las paces con él. Pues yo hice lo posible, lo investigué Oye, y todo, ¿y y él no se sabe que pudo. existes? Yo creo que sí, porque la versión de mi mamá, ¿no? Porque aquí todos son versiones, la versión de mi mamá es que él le pegó alguna vez, o sea, ya embarazada, en esta relación no sana, o sea, como en esto, tóxico, él le pega una vez a ella, ya estando embarazada. Entonces, seguro sabe que existe. Hola. Aquí estoy. Aquí estoy. Si es momento de dejar una herencia, aquí estamos. Aquí estamos. Hola, tienes. Sí, tengo. Entonces, nunca lo tuve presente, nunca lo trabajé, y en algún momento ya en terapia trabajé como esta parte de intentas sanar y perdonar, ¿no? Pero perdonas pues a alguien que no existe, o a alguien que nunca estuvo presente. O sea, nunca Sí, sentiste no que existe te una afectó, figura. No, y nada. tampoco es tan complicado perdonar a alguien que no existe y que no te dio nada, porque... Sí, porque no hubo ni siquiera una presencia ni algún daño. Y tampoco siento Real. como esa parte, creo que está más cañón cuando estuvo un tiempo contigo y se fue. De este lado yo nunca lo sentí, entonces tampoco ni le guardo rencor, ni tengo esa falta de... La verdad es que dentro de toda la infancia que tuve, que fue como conflictiva, también tuve una parte muy bonita, que lo poco que tenía lo disfrutaba mucho. Entonces las familias con las que me quedaba y me cuidaban, siempre me daban lo mejor. Entonces creo que como que ellos sustituían esa parte. Yo creo que eso fue lo que ayudó, que sí. hubo como una sustitución, Ajá. porque realmente no creciste con una ausencia, Nunca. porque hubo alguien que cubrió hombre como que ese cubrió esa parte. papel. Ujú. Digo que eso no te da el 100% de la sanación, porque realmente, como decimos, desde 2 años antes de que nacieras, Seguramente. ya traías información de tu papá y al final Y la sigues traes trayendo porque es parte información, de, claro. ¿no? Sí, porque pues ahí naciste. O sea, no hay forma de que No no traes ocurriera. Sí. genéticamente traes algo, ¿no? Sí, Entonces sí, claro. no hay Oye, manera, cuando lo pero viste no. físicamente, ¿tuviste algo que... ¿Te decías, pareces "Sí, a tu mamá o No, no? soy idéntica a mi mamá. Soy idéntica a mi mamá. O sea, me queda claro. Sí, no. Qué bueno. No. Pues sí, ¿no? Pues está padre". Imagínate que alguien que le tengas mucho rencor todavía siga. Es que Te o sea, vea así, en él. no, y hay de mucha hecho, Yo tengo persona una que sí teoría, pasa, claro. una teoría, y que no sé, ustedes pónganlo en los comentarios. La mayoría de las niñas, el 90% se parecen a su papá. ¿A su papá? A su papá. Ah, no. Yo soy la viva cara. O sea, ¿han visto estos filtros que te ponen barba? Ajá. Soy mi papá. Exacto. Así, soy mi papá. Mi hija mi papá. es su papá. Mi hija es Yo papá. no. No, pues yo soy mi mamá y Sí. mis hijas son mi mamá. O sea, a mí me dicen, Sí, apenas bueno, el fin de sí, semana entonces que... es cierto. Lo Ustedes vimos, sí lo están tenemos muy conversados. parecidas. el fin de semana que estaba con mis hijas, dices que tú cagaste a tus hijas, o sea, hiciste la copia. Sí. Y de chicas, o sea, nacieron 9 años de diferencia. Cuando estaban bebés, Oye, ¿tu papá y tu mamá no se parecen? No, ¿No? Ah, Eso está raro. no, nada. Pero, bueno, según yo no, pero mis hijas de chiquitas, o sea, bebecitas, Se tú parecían las ves mucho. y yo las identifico bien, pero son igualitas, se hacían las mismas caras. todo. O sea, si fueran gemelas, yo creo que no Mi se hija es hubieran idéntica a su papá. parecido. O sea, y pasa lo mismo que con Limi. Le pones barba y es su papá. Sí, o sea, yo estoy... sí. Y apenas, por ejemplo, la mamá de mi papá murió cuando él era muy pequeño. Entonces realmente él no tiene como muchos recuerdos de Por ejemplo, ella. claro, en tu caso, tu hijo se parece mucho a ti. Ujú. Y la niña se parece a su papá. Ujú. Sí. Sí, es muy y yo no similar. me parezco a mi papá. Perdóname por interrumpir. Ah, no, justo hay una foto de su mamá, no sé bien qué edad tenga, o sea, de mi abuela, ¿no? Y Alan, yo no me había dado cuenta, y Alan me dijo, de la nariz para arriba eres tu abuelita. Y vi la foto y sí, o sea, definitivamente la nariz es Albarrán, mi nariz es Albarrán, todos los Albarrán sabemos que es nariz Albarrán, Ok. pero los ojos como un poco sumiditos, ¿sabes? Como las ojeras marcadas, el tipo de la ceja, sí es cierto, o sea, tú le pones como un papelito a la foto de mi abuelita aquí y soy Eres yo, tú. güey, ¿De tu papá? Wow. la mamá de mi papá, pero él pues... cuando murió creo que él tenía como 4 años, entonces pues ni se acuerda ni tiene Claro. como idea, pero sí. Sí, yo No tengo eres una de- teoría de por ahí. Entonces, la verdad es que cuando yo lo vi, obviamente nunca lo he visto al nivel de mi edad, entonces no podría como comparar, pero no se parecía a mí. Me parezco mucho a mi mamá. Ajá. Ujú. Sí, yo creo que depende, ¿no? Yo, por ejemplo, conozco, bueno, en foto a la mamá de mi mamá y se parece como a mi tía, pero no se parece a mi mamá. O sea, como que mi mamá para abajo es como... Otra ya mezcla. si mis hijas tienen hijos, Exacto. ya habrá
una veremos si sí o Yo, si no. esto de las generaciones lo acabo de entender hace muy poco. Hubo una serie de Netflix que salió. Constelaciones. Constelaciones, Ujú. esa, ¿no? Y fue cuando empecé No la a he visto, entender. ¿está buena? Está muy Muy buena. buena. Mi otra yo se llama. Ah, exacto. Que habla, y habla no solamente de las constelaciones familiares, si ustedes no las han visto, se las voy a medio spoilear, sino también de los distintos métodos que hay para, Poder sanar. exacto, de sanación, Pues ¿no? constelar, ¿no? No, porque también habla del herbolario y de otras cositas. Entonces, de la sanación no solamente es física, sino también interna. Y como que cuando aprendí eso, empecé a ver esta perspectiva, ¿no? Y fue también cuando empecé a sanar la relación con mi mamá y por default vino mi papá. Pero no me ha causado conflicto. Entonces yo no puedo hablar mucho de eso. Sí impacta en el dinero o no impacta en el dinero porque... Oye, ¿y tú? Yo la verdad creo fielmente, o sea, si al final, yo que más o menos sé un tema de espiritualidad y estoy muy... Yo la espiritualidad la traigo desde chica, que en su momento le di la espalda y dije, no quiero saber nada de esto. Y ya después dije, pues creo que no tengo de otra. Siento hoy en día que el tema científico solamente como que ampara, podría decir como que ampara o justifica Avala. parte de lo que hay en el tema de espiritualidad, porque justo en la espiritualidad te dicen, y justo hablando de los registros, de los constelaciones familiares, en donde el papá representa el éxito, representa justamente la parte de que te llegue, no que te llegue dinero, que sino te que tú rinda. lo puedas, tú lo puedas manejar, tú lo puedas mover y que te llegue también esta parte de las personas. Digo, al final, y es una de las cosas que abarcan en la serie esta, dicen que el agua es tiene recuerdos, ¿no? Porque es energía. Y al final nosotros estamos compuestos de agua. Entonces, si estamos hablando que los registros, y también tiene que ver mucho con los registros, sí registros akáshicos, pero los registros que se tienen en el cuerpo y en la energía desde los abuelos, y hablando, por ejemplo, si somos mujeres de todo el linaje femenino y son hombres todo el linaje masculino, ¿no? Y entonces, toda la relación justamente que hay entre los papás, que fueron el papá de la abuelita, el papá de mi mamá, mi papá, se van bajando todo esto en relación a que al final, pues incluso se van repitiendo patrones, ¿no? Entonces, creo que sí hay una relación en donde no solamente tienes que curar la parte que te corresponde de tu papá, sino ir incluso en un trasfondo de qué pasó con la mamá de mi papá, qué pasó con la mamá el papá de mi abuelita, para que entonces se empiece como a acomodar en donde ya llega hay un estudio a nivel espiritual en donde llega un momento en el que una de estas generaciones es la que se encarga o se tiene que encargar de sanar todo el linaje. Qué para chinga. que No, de hecho, es realmente una dice que la chinga. persona que decide o empieza a trabajar esto, empieza a sanar todo. nosotros. O sea, sí. Esta generación, de hecho, que hablábamos el podcast pasado de la generación sándwich, se da mucho esto de estar queriendo sanar sus generaciones. Pero porque ya somos mucho más conscientes. O sea, ya no es como, ay, es normal que todas las mujeres de mi familia se divorcien. No. O sea, algo hay, algo traían, algo tienen, Claro. y entonces uno empieza a ser más consciente y empieza a querer hacer como esta sanación, ¿no? O también la parte de, ok, sí, o sea, me llevo de la patada con mi papá, pero no es normal. O sea, ¿qué puedo yo hacer para que sea, para mejorarlo, ¿no? O porque estoy repitiendo esto que también lo repitió mi mamá y también a lo mejor lo repitió mi abuela, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Incluso con las personas con las que te relacionas. Yo conozco, por ejemplo, llegué a conocer, no más bien, novios y novias en donde la mayoría, papá y mamá, están separados. Entonces es un patrón de que no manches, está separado y entonces, no sé, la pareja tampoco se lleva bien con papá o se lleva bien con mamá. O son personas, por ejemplo, en caso de los hombres, son personas u hombres que mantienen la familia o son mujeres que mantienen a toda la familia y entonces vas repitiendo y dices, no manches, ¿por qué me relaciono con el mismo tipo de persona? Yo tengo una teoría, digo, es un mame, ¿no? Pero tiene que ver, hace tiempo Alan y yo platicábamos y Alan se lleva muy bien con mi papá.
¿no? O sea, se lleva bien con mi familia, pero como que con mi papá tiene más afinidad, ¿no? Y entonces un día yo, o sea, de repente mi papá, no sé, habló con él y siempre me dice, salúdame a Alan, ¿no? Y Alan no sé qué. Y yo le decía, bueno, ya, ¿no? De repente llegábamos y a mí siempre me decía, ¿quieres una cerveza? Y sí, y ahora le dice a él primero y yo, oye, ¿qué te pasa? No, si eres mi papá, ¿no? Y entonces, no, sí, tú también y tal, ¿no? Y ya. Y entonces le estaba haciendo burla a Alan, ¿no? Le decía, ay, sí, mi suegro, ¿no? Y me dice Alan, es que es el primer suegro que tengo en toda mi vida. O sea, todas mis antiguas novias eran, no tenían papá, no había un papá presente. Y yo le decía, por eso todas te tocaban así de tóxicas, ¿no? De relaciones tóxicas, que obviamente no es por solo la chica, había como un tema ahí, porque habíamos hablado, mutuo, las claro. relaciones tóxicas son de dos personas, pero yo le decía, tiene que ver con eso, o sea, sí hay una diferencia de cómo se relacionan las personas que tuvieron a papá y a mamá presentes 100%. y una buena relación con ellas, a la forma en cómo se relacionan las que no. Y obviamente cuando te relacionas desde la ignorancia y la poca conciencia que normalmente en edades tempranas tenemos respecto a estos temas. Entonces, definitivamente, el tema de repetir patrones es tremendo. Y normalmente quienes elegimos como caminos distintos somos los que se dicen que somos las ovejas negras, Reparadores. ¿sabes? Como esta idea de yo no voy a ir allá y te toca cruzarte con un montón de juicios, de cuestiones, incluso de traiciones como que no son reales, pero que sí son emocionales, donde a lo mejor tu camino es otro y empiezas a sanar cosas que no son tuyas, pero que te tocan sanar y que normalmente no es tan sencillo, aunque parezca que te vas como por otro camino y listo, ¿no? Sí, y creo que esta parte de relacionarse o a veces repetir patrones es como cómo te comportas, ¿no? Por ejemplo, uno desde chiquita aprende cómo se maneja el dinero en casa, entonces cuando creces, manejaste el dinero de una manera adecuada. Cuando no estás acostumbrado a vivir una vida en pareja porque tus papás no la vivieron, cuando tú llegas a esa modalidad de pareja, ni siquiera sabes cómo afrontar los problemas. Hay problemas y lo primero que dices, ya la chingada. Y cuando en casa, cuando aprendes en casa a que todo tenía solución, o que se enojan 5 o 10 minutitos, entonces cuando te toca tu vida en pareja, aprendes o traes como esos hábitos de, no pasa nada, nos enojamos, se platican las cosas y ya, ¿no? Mi mamá decía que nos agarra un síndrome de se rompe la taza y cada quien para su casa, pero que eso era algo que se tenía que trabajar, ¿no? Tampoco se trata de aguantar todo, pero tampoco de decir ya la chingada. Entonces, creo que también viene mucho de ahí, de los hábitos que traemos y lo que vemos. Porque cuando somos chiquitos, somos esponjitas, todo lo que vemos lo replicamos en algún momento. Incluso, perdóname, incluso esta parte de cuál es tu realidad. O sea, hay estudios que hablan, por ejemplo, sobre todo de mujeres maltratadas físicamente, que bueno, normalmente son maltratadas en todos los aspectos, pero hablando específicamente del tema físico, que son hijas de matrimonios que golpeaban, o sea, el esposo golpeaba a la esposa o fueron maltratadas de chiquita. Y entonces es una realidad donde es como, pues es normal que tu güey te pegue, ¿no? Porque yo crecí con esa historia y a toda mi familia le pasa y es como un tema social muy normal que tú dices, pues es normal, así se demuestra el amor. También ¿no? está la otra, donde la mujer es quien pega y el hombre es el que recibe, ¿no? O sea, porque también existe, no nada más es siempre al revés, no, también pasa al No, digo, revés. en temas de Y género, digo, justo. normalmente es así, no es el 100%, pero tiene que ver el tema de violencia en general con esta cuestión de, pues si así viviste toda tu vida, un poco claro. como esta idea de los matrimonios que ya no funcionan, pero se quedan por los hijos y entonces es un infierno para los hijos y tú creces pensando que ese es el amor. Que el amor es estar del chongo todo el día y estar teniendo, no sé, infidelidades y teniendo cosas y demás, cuando pues no tendría que ser. Incluso buscan lo mismo, buscan replicar justamente lo que a ti te tocó vivir, volver a hacer de manera consciente o inconsciente. O sea, a mí me tocó, por ejemplo, que cuando justamente llegó mi separación, estaba como en ese análisis de qué es lo que estoy haciendo. Entonces, platicando con mi mamá, no, es que fíjate que bla, 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 bla. Mi mamá me dijo, oye, pues es que a mí me pasó lo mismo. O sea, yo también estaba manteniendo la casa y dije, no manches, ma, o sea, estoy repitiendo lo mismo que tú estás repitiendo, ¿sabes? O sea, si yo se me hubiera quedado en mi matrimonio, hubiera sido no la misma historia, pero casi la misma, o más bien estaba teniendo la misma historia que tuvo mi mamá antes de que mi papá se fuera, ¿no? Y entonces, a lo mejor si yo no me hubiera separado, mis hijas hubieran repetido esa misma historia, porque era lo que estaba acostumbrada, en que mamá era la que trabajaba
y el papá era el que estaba en casa, ¿no? Y que no aportaba de manera económica. Hoy en día, al yo romper, o sea, de alguna manera, una parte de mi sanación emocional, porque también tenía que hacerlo como desde el punto con mi papá, empezar a llevarme un poco mejor, empezar a entender un poquito mejor el por qué hizo lo que hizo, ¿no? Hoy en día tengo muy claro de que el hecho de que mi papá y mi mamá se separaban, pues tenía una razón de ser, ¿no? Y que en el que si ellos no hubieran pasado por eso, a lo mejor yo no sería la persona que hoy en día soy. Totalmente. ¿No? Y entonces es como entender una parte y para empezarlo a sanar desde el punto psicológico, desde el punto espiritual también, ¿no? Por estas energías, creo yo hoy en día, estoy 100% convencida, a menos que alguien me diga lo contrario, que el tema espiritual tiene una relación con el tema psicológico. No puede haber una sanación espiritual si no hay una teoría científica que te vaya diciendo, sí, la parte espiritual es esto, pero en la teórica también hay como esta parte para que ambas, como que la sanación de manera física, emocionalmente y espiritual, hablando de energías, bla, 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 se junten y realmente haya una sanación, hablando pues meramente en lo que es, ¿no? La relación con papá. Más porque sabemos que, o sea, que mucho de lo que hacemos no es consciente. Muchas de las decisiones que tomamos en el día a día, por más lógicos que lleguemos a hacer o por más que queramos analizar, hay muchas cosas que vienen de otros puntos y no de la lógica. Entonces hay que entender que esa parte viene de la emoción, de todo lo que tú sientes, del tema que traes emocional y espiritual, mental, y con eso es justo como se refleja en este mundo físico. Sí, claro. ¿No? Sí, porque por ejemplo te pueden decir, oye, es que tú tienes que sanar a tu papá o que te haya abandonado y ta. Y la terapia psicológica te da ese acompañamiento de, ok, mira, o sea, no es que lo vayas a perdonar, porque esa es otra, o sea, la sanación no es necesariamente Perdonar. que lo vas a querer y lo vas a amar, o sea, es simplemente aceptar tu situación, o sea, hacerte consciente de que pasó y que pues así te tocó y entonces poder decir, ok, lo acepto. O sea, sí fui una persona que mi papá se fue de la casa, estoy consciente, respeto su decisión, ¿no? Y esa es la verdadera sanación, o sea, es decir, ok, ya, lo acepto, lo respeto. No quiere decir que vaya a salir corriendo a amarlo y a decir a papá, perdóname por todos los años que no te amé porque no te había entendido. No, eso ya será de cada quien. Sí. Pero el hecho simplemente es decir, ok, acepto que esto es lo que me tocó, esto es lo que yo viví y entonces puedo avanzar con ello. Ya no estoy atorada en el por qué soy la niña abandonada y que mi papá nunca me vio. No, ya lo entendí, ya lo acepto como parte de mi historia. Entiendo que mi papá fue así y que soy una persona que la abandonaron, lo que sea, y entonces empiezo a fluir con la vida. Ya después podrá haber, tal vez es una buena persona, tal vez estuvo en una situación muy delicada, tal vez lo que sea, pero eso es eso. Y justamente lo que dices, o sea, hay cuestiones que son tan complicadas que si no llevas un acompañamiento psicológico, no hay forma de que entiendas cómo vas a poder continuar la vida si tu papá te golpeó y te dio 3 balazos, sí. O sea, ¿no? Entonces sí necesitas, o sea, alguien que te diga, a ver, ¿no? Respira, piensa, suelta, y el avanza, proceso de ¿no? sanación, o sea, excavar hacia tu interior y recordar cosas que no son gratas con tu papá, en este caso, no siempre es agradable. Y no siempre es como, bueno, ya recordé y ya me voy a olvidar. Ya, ahorita recordé 10 minutitos y ahorita ya mañana ya no me acuerdo. No, porque regresan a ti estas cosas y entonces las traes y otra vez vuelves a pensar y otra vez. O sea, y tampoco es un tema que solamente ahorita me voy a hacer consciente, sino varias etapas de la vida se trata de autosanarte. Y sigues vuelves a excavar, descubriendo, claro. porque hay cositas que van detonan detonando. recuerdos, y entonces ese recuerdo lleva otro recuerdo, y entonces ya de repente estás otra vez en ese burnout o en ese momento donde dices, híjole, es que esto es, y vuelves a autopedirte explicaciones, y es otra vez volver a sanar poco a poco, y esta parte. Porque La es sanación proceso. no es lineal, o sea, no es como algo que Ni digas, lo voy a definitiva. topar en terapia 2 meses y chingón con mi papá, no, o sea, y va a depender de los momentos de vida que tengas, de situaciones que pasen, de cuestiones propias, o sea, van a depender de un montón de cosas y entender que eso, o sea, no es como que digas 2 terapias y listo, no. Sí, Exacto, sí, no. eso es de la parte espiritual, ¿no?
Pues yo creo que de todo. O sea, a mí me ha tocado, por ejemplo, que le digo a Eli, mi psicóloga, estoy así como, ya no va, o sea, más bien he pensado, no se lo he dicho, como de, pues ya para qué, o sea, yo siento que ya me quedé ahí, ya me estanqué, ya estoy chida, ¿no? Y de repente pasa una semana, pasa algo y ya valió madre, le necesito hablarle a Eli. O sea, ¿por qué? Porque justo eso va detonando como ciertas cosas y ciertos patrones que según tú ya eres consciente que cuando pasa algo, otra vez regresas y regresas como a esta parte que según tú ya habías sanado, pero la neta es que todavía no, porque no has escarbado tan profundamente. O sea, ahorita me ha pasado con todo un tema, con el tema que traigo de mi mamá y de mi hermano y también mi papá, o sea, como que es como volver a regresar y la vida te dice, no, güey, o sea, no lo has sanado, hay O algo ahí porque te sanas está. hasta esta parte y excavas otro poquito más y entonces ahora te toca sanar la siguiente parte. Entonces Y entonces te puedes, proceso. o sea, al final, con esta parte de que si es un tema espiritual o un tema psicológico, volvemos a lo mismo, tienes que abarcarte de, pues, de las herramientas que tiene para poder ir escarbando en la profundidad de tu ser y decir, ok, esto es energía, pero esto es mi mente, ¿no? Y mi corazón que tiene que hablarlo con un psicólogo. Entonces te puedes, sigo, si eres una persona que te gusta la espiritualidad y eso, lo puedes abarcar de diferentes lados y a lo mejor llegas más rápido, ¿no? O más bien te cuesta un poco menos de trabajo entender que en realidad no es cuestión de que tu papá sea malo, o porque mi papá se fue, o porque nunca estuvo, sino más bien es la situación que tenía que haber sido y es la forma que es de ser mi papá, y así, pues mi alma lo decidió, ¿sabes? Decidió que así estuviera y que mi vida fuera de esa manera. No es cuestión de él, porque él necesitaba vivir otras cosas, ¿no? O sea, digo, es un ejemplo, pero al No final sé, es yo ahí como... tengo como mis dudas. O sea, que me gusta llevarla contra. No, me queda claro que hay puntos y entiendo, pero también me queda claro que hay personas que son malas. Hombres, papás, mamás, mujeres, niños, no sé, todos. lo que sea. No sé. Y hay personas que a lo mejor sí, o sea, yo siempre digo y siempre lo he dicho, cada quien hace lo que puede con lo que tiene. O sea, yo sé que mis papás fueron los mejores padres que yo pude haber tenido y que hicieron lo mejor que estaba en sus manos con las herramientas que ellos tenían. Correcto. Yo lo sé. Pero también sé que hay papás, mamás, personas, ¿no? Que o sea, abandonar, maltratar, violencia, todo el tema que de repente hay, que dices, oye, no es como un... No, sí lo Está hiciste para claro, dañar, exacto, ¿no? está claro O sea, que sí sabes hay que era gente que está malo. dañada, ¿no? Sí. Entonces creo que hay también puntos que se le escapan un poquito al alma cuando Bueno, sí, elige, también, ¿no? sí, también, o sea, Hay extremos que a lo mejor no tendrían que cuadrar completamente en esto. y aparte está súper chistoso porque justo en la semana hablando con Eli, yo le decía, es que a mí me cuesta trabajo pensar que una persona puede llegar a tener un grado de maldad. Y ella también me dijo, es que si hay personas malas, o sea, que tú no puedas Acéptalo. entender que dentro de tu círculo haya personas que realmente son malvadas, es punto y aparte. Pero de que hay, ¿por qué? Porque son conscientes de lo que están haciendo. O sea, al ser adultos, son conscientes de lo que están haciendo. Sí, o sea, Sí, hay gente mala, hay definitivamente. gente que tiene problemas mentales muy fuertes, ¿no? No se quieren Que, hacer que la cargo. única forma que tienen es dañar a la gente que tienen alrededor. Entonces, o sea, sí pasa, ¿no? Y muchas veces esta idea que normalmente pasa en la espiritualidad de agradece y tal, no, güey, o sea, yo sí creo que hay cosas que no se pueden agradecer, yo sí creo que hay cosas que a lo mejor por más que el universo y lo que sea, tú decidiste quedarte ahí, pues tú no sabías que te iba a tocar un padre así de horrible Violento, o claro. una madre así de fea o un hermano culero o lo que sea, ¿sabes? O sea, sí creo que hay cosas que por más que la espiritualidad te diga, vas a aprender, sí, seguro vas a aprender algo y seguro en unos años va a ser maravilloso y vas a decir, gracias porque aprendí tal madre, pero ahorita es horrible y aceptarlo. Sí, pero también el tema, y eso también lo veo en terapia, el tema de sanar o más bien perdonar no tiene que ver con que tú perdones a la persona. Tiene que ver con que tú te perdones el que hayas aceptado o tú puedas perdonar que la cosa es así, tú puedas seguir adelante. Exacto, el Exacto. perdón es para uno. Claro. Ajá. Entonces, la persona puede ser mala, pero al final tú aceptaste que eso pasara, ¿no? O tú viste esa situación y probablemente te hiciste cargo tiempo después. O sea, está bien. Sí, o siendo perdona. niño era lo que te tocó en su momento, no Sí. tenías otra cosa que hacer, pero ya cuando eres adulto, es lo que les decía, o sea, no es que vayas a correr a abrazar al papá que te golpeó o te hizo quién sabe cuántas cosas, no, es simplemente, ok, acepto que me tocó vivir eso, pero a partir de aquí para acá,
las decisiones de lo que me pase, de lo que yo haga, de con quién me rodee, de quién esté, Exacto. son mías. Y eso, por eso te digo, o sea, el sanar no te obliga a regresar a tus papás si Exacto. fueron malos. El sanar no te obliga a tener una relación cordial o sana si fueron malos. Evidentemente, si hay algo que rescatar, pues adelante, ¿no? O sea, Ujú. es ideal para ti, para él, para el mundo que rescaten esa relación. Pero si no hay nada que rescatar, simplemente es decir, desde este punto donde yo entendí que me tocó vivir eso, para adelante, ya no tengo por qué vivir con ese rencor, ya no tengo que vivir con ese coraje y puedo empezar yo a tomar las decisiones que a mí y a mi conciencia de hoy me hagan bien. Ujú. Y entonces ya empiezas a ver diferentes las cosas y justamente por eso sanas ya tu linaje hacia abajo. Porque si, por ejemplo, ahorita que decía Mar, ¿no? Dice, yo vi muy normal cuando yo me separé porque pues así crecí con una mamá que luchó por mí, que luchó sola por mí. Y entonces es una normalidad que no es normal, pero ella lo ve normal porque así Esa es la generacionalmente realidad. lo vio. Exacto. Y Y cargas entonces... un peso extra. O sea, porque aquí sí estás cargando un peso. Entonces hoy Algunos. tienes que decir, ok, no es normal, no estuvo bien y no es lo que le sigue para tu hija, ni para tu nieta, ni para lo que siga. O sea, si tu hija, o sea, el objetivo de ti como mamá para tu hija es que ella sí logre tener una familia normal, Pues que no, ella no, nadie determina la normalidad, más bien lo que ella quiera. claro, lo que ella quiera, pero o sea, no es como, pues si te divorcias es normal, hija, o sea, todas lo Sí, hicimos. todo lo es. Eso es normalizar algo que tal vez no es normal, ¿no? Sí, sí, sí. Evidentemente tampoco vas a caer en no, todas nos divorciamos y tú tienes que Oh. durar tu matrimonio hasta la muerte. Pues tampoco, ¿no? O sea, todo va a depender. Sí, ni siquiera sabemos si se va a casar, ¿no? O sea, no, Claro, mientras ella, cada uno determina lo que es normal y bueno. Lo que es normal y bueno para ti no es lo mismo que es normal para bueno claro. y para mí. No, Porque para nadie ella, dice deja tú. que los matrimonios son normales. Es lo que tú tienes normalizado No, porque es lo que has vivido. a lo que yo voy Pero es que el hecho de que tú Pelea. de tú decir que el separarse o el que tú viviste con una mamá que vivió solo contigo y tú ser una mamá que, ¿por qué tú no viviste sola con no de tanto tiempo como en relación, ¿no? Pero eso es lo que digo, bueno, ok, tú lo ves no normalizarlo. No, no es el caso exactamente. específico, más bien es no normalizar las cosas. Que es lo mismo que decía Limi. No normalicemos las situaciones con las que crecemos. Exacto. Más bien, cada uno tiene su propia Y normalidad. creo que más allá de poder hablar de una relación de pareja, tienes que hablar en un primer momento de una relación contigo misma. Sana O contigo. sea, de nada Correcto. sirve que estemos hablando y diciendo, no, sí, que no se divorcien, pensando en este tema, ¿no? Cuando hay parejas que realmente no funcionan. O lo O que necesitas. de repente, después de un rato, ya no funciona. Porque a lo mejor las cosas no son para siempre, porque a lo mejor la gente cambia, ¿no? Y los intereses y la vida y lo que O sea. el vato te pega ¿no? y no vas a estar ahí Exacto, porque o sea, hay aparentar. distintas razones, ¿no? A lo mejor unas muy obvias y otras no tanto, que de Correcto. repente son como, güey, creo que es más fácil y mejor empezar a entender la relación que tienes contigo mismo, de aceptar y entender tus límites, tus procesos, lo que tú quieres, tu momento de vida, tus prioridades, y entonces si hay alguien que te acompaña en eso, chingoncísimo. Padrísimo. Y si hay alguien que no, no hay pedo porque no necesitas, ¿sabes? O sea, creo que si bien las relaciones de pareja complementan un chingo, también es un peso enorme que todo el tiempo tengas que estar pensando en una pareja, como si estar soltera fuera Malo, o divorciada claro. o lo que sea, como si fuera que no tienes un brazo, ¿sabes? O como si fuera que te falta algo, no te falta nada, ¿no? Y justo creo que se le ha dado tanta importancia y sí, es importante, o sea, creo que todas aquí estamos en pareja y nos la pasamos bomba y hay momentos buenos y momentos no tan buenos y lo que ya sabemos, pero también es cierto que, pues si de repente ya no funciona, pues ya no jaló. Y tener la valentía también de decir, güey, esto no va para ningún lado y esto no jala y yo me estoy hundiendo y tú también, bye, es también importante porque hay muchas parejas que siguen juntas porque la rutina fue. Porque a lo mejor pues no se caen tan mal, ¿no? Y porque a lo mejor ya pasó, pero no es una buena relación de pareja. Son más roomies, ¿no? Son más como este tipo de cosas. Entonces, creo que no hay que ni endiosar una cosa ni satanizar otra y creo que más bien hay que enseñar justo este tema de autoestima, este tema de autoconocimiento, de prioridades tuyas y que si tu vida va a lo mejor a
ser soltera y pasarte la bomba, chingón. Y Pero si tu bien. vida da a tener una familia y formarla y esta tradicional panista y todo lo que normalmente se dice, chingón, pero que sea algo que te llene a ti, no que sea como este tema de, no, mi familia toda fue divorciada, yo me tengo que quedar casada toda la vida para no, No, repetir jamás. patrones. Claro. No. Y bueno, regresando Regresando al tema de sí, papá, Gracias, Adeli, gracias, Adeli. run, run. Justamente hablando de esta parte de las parejas, el papá, creo que nosotras como mujeres, no siempre, el tema de trabajarlo también implica no hacerlo, no estar buscando un papá con la pareja, ¿no? O sea, no tener que buscar esta ausencia que tuviste de niño o incluso de jóvenes o ya ahora de adulto. Sí, Para buscar a alguien que reemplace la imagen de papá. Estando no está, o sea, y aparte creo que es un tema de introspección para saber si realmente eso te está afectando, porque te puede afectar de muchísimos factores, de manera emocional, de relación, que era lo que hablaba, de manera del éxito, porque también está involucrado en el éxito de manera si te llega, si no te llega el dinero, o sea, ese tipo de cosas, y en ver incluso la aceptación que tienes con papá ahorita como adultos, ¿no? O sea, yo tengo gente cercana que ya tienen arriba de 35 años, hablando específicamente de mujeres y también de hombres, que buscan la aceptación de papá porque no han llegado a sanar y no han llegado a hablar de esta relación que hay. Y aparentemente es que no creo que ella tenga que sanar algo. Claro que sí, porque estás esperando a que tu papá te acepte para que tú puedas seguir adelante y todavía te siguen afectando cosas que está haciendo tu padre y que te afectan de manera significativa, que si lo empezaras a sanar, pues ya sabes que tu papá es así, ¿no? Y entonces lo entiendes, no lo aceptas, lo entiendes, pero ya no lo peleas y no buscas esta aceptación, sino tú empiezas a tener una conformidad con tu persona. Eso está padrísimo porque es en el lado emocional psicológico. Pero a mí me encantaría, las que tienen papá, me encantaría que tal vez compartieran. Lo siento. No, hay unas frases más felices, ¿no? No, O cosas como justamente esas. iba a eso. Frases, Porque vemos el lado más cruel. frases que te quedas, Ajá. que te has quedado de tu papá. O sea, una frase que digas. Hijo, yo no "Eso tengo está que, padre". no tengo que opinar No, pero en sí, eso. pero sí tuviste, o sea, dices que tuviste como esta Alguien, parte. esta algo que figura tuvo, esa paterna, figura exacto. paterna. Voy a pensarlo. Vas. Bueno, yo sí tuve y tengo a mi papá todavía, y siempre ha estado cercano a nosotros. Mi papá es una persona muy, pues como muy determinada, muy decidida, súper responsable. Yo creo que mi papá, cosas que aprendí, el tiempo, o sea, llegar puntual a los lugares, o sea, mi papá era así como, entran a las 7 de la mañana a la escuela, los llevo a las 6. Y nosotros, pero a las 6 salimos de aquí, así como que bueno, o sea, como que él siempre ha considerado como mucho tiempo para llegar en tiempo y forma, ¿no? Y así, por ejemplo, La puntualidad de nosotros su estábamos en cuerpo. satélite y todos trabajamos por acá por Reforma y así, o sea, nos sacaba de la casa ya cada quien con su coche Lléguenle. a las 6:30. Y todos entrábamos a las 9 y decían, sí, pero ahí desayunan ahí porque si no ya no llegan. O sea, si ustedes quieren salir a las 8 de la mañana a Reforma, no van a llegar. Olvídalo. Entonces se van a las 7 y ahí nos mandaba No, para desayunar chicos. por allá y todo. Y él también lo hace así porque él también por acá es su trabajo. Entonces él, de hecho, a la fecha se sale tempranísimo de la casa, llega a la zona de su trabajo, ahí desayuna, padre. pasa a la iglesia, se da una caminata, por eso les decía que camina mucho, camina 40 minutos todavía, porque tiene mucho tiempo, o sea, la oficina tiene que entrar hasta las 9. Entonces esa es una de las enseñanzas de mi papá. Y mi papá jamás ha faltado al trabajo. Entonces eso de que me enfermé y no voy o algo, No, ni o sea, madre, no es nunca, pretexto. nunca ni a la escuela nos dejó, o sea, era como, o sea, tú vas porque vas a la escuela y así, ¿no? Otra de las cosas de mi papá es te digo que es muy determinado y entonces cuando entró al último trabajo le hicieron estudios y todo y le dijeron, no, pues es que si no se cuida, no sé qué. Al otro día mi papá ya estaba prácticamente en dieta, y de ahí en adelante nunca ha vuelto como a perder niveles y todo súper así, ¿no? Y Está otra de las chingón. enseñanzas de mi papá es uno no come porque tenga hambre, uno come porque tiene que comer.
Entonces es así como Para las que nos saltamos las comidas. las comidas, ¿Ves? sí. Entonces como uno tiene que Y comer. hace porque ratito, tiene que Mar, comer. no tengo hambre. Te va a traer mi papá, ¿no? O mi papá, por ejemplo, siempre ha dicho que él no nos quiere por ser buenos o malos, o sea, él nos quiere porque somos sus hijos. Wow, eso y es muy él bueno. y a él nos va a querer, seamos buenos o seamos malos, ¿no? Apenas le explicaba yo esto a mi hijo porque no me acuerdo que me preguntó, le digo, es que hijo, te voy a decir como tu abuelo, o sea, yo no te quiero porque te hayas portado mal o te hayas portado bien, Claro. yo te quiero porque eres mi hijo. Ya lo que tú hagas o la reflexión ya queda de tu lado, Claro. no de mi Pero cancha. es una frase muy, muy poderosa porque como papá le das a entender a tu hijo Que el amor no es condicional. exacto, ¿no? que no condicionas el amor. Y entonces cuando tú haces algo mal, no intentas taparlo con otra cosa porque sabes que va a existir ese respaldo. O sea, Exacto. hay un Esa, detrás. y la otra que siempre me acuerdo también mi papá, yo les he contado que secundaria, prepa fui muy rebelde y llegó un punto en el que mi papá me dijo, mira, ¿sabes qué? Exacto. Yo te entiendo, yo ya entendí que tú eres diferente. Y te voy a decir algo, me dijo, haz lo que quieras hacer. Solamente dos cosas te voy a pedir. Me vas a decir dónde y con quién. Y si tú necesitas que yo vaya por ti al fin del mundo, me vas a hablar y yo voy a ir por ti. Así que a partir de hoy haz lo que quieras, pero me vas a decir estas dos cosas. Se acabó lo Padre. emocionante. Ya salí. Exacto, ya no salió. Ya no salí. O sea, No, en el sí, momento. se bajó 2 rayitas. O sea, porque ya no había Ese confrontación. O sea, papá, voy al cine. Está bien, ¿con quién? Tal, tal. Está bien. Papá, voy a la fiesta y llego. Está bien. ¿A quién? Ok, está bien. Pues ya llegó un punto en el que ya no era. Ya no era divertido, ¿no? Ya era. O sea, un par de veces sí me esperaba. Llegaba a la sala, veía que llegara bien. No había como pleito, ni regaño, Entonces, puta nada. madre. Entonces, creo que esa fue una forma como muy, yo considero que fue una muy buena forma de ponerme un alto sin ponerme un alto, ¿sabes? Como que fue, Psicología inversa. ándale, tipo, Ah, güey. haz lo que quieras, no tengo problemas, solo dime esto y esto. Sí, hubo un par de veces que llegaron, bueno, de hecho un específico, me acuerdo mucho, llegaron unos amigos de la prepa por mí, en un carro deportivo, convertible, se asomó y me dijo, no vas. Y yo, ¿pero ¿Cómo? por qué? Sí, no vas. Pero sin más palabras, sin más Me vale grito, que hagas. no vas. Y yo, ok. Y pues no, o sea, no Y hubo, no fui. No hubo hubo manera. forma, Y no o sea, creo que supiste por qué, ¿no? pues yo creo que les vio mala cara, o sea, no eran de mis amigos de toda la vida, era como unos que ahí habían medio conocido y entonces como que dijo, estos no me laten, no me dan buena No son los de espina, siempre. no son los de siempre, no vas. Esa fue otra. Y la otra fue, una vez hice una apuesta con un amigo que iba a ir a una fiesta y él me dijo, yo me voy a ir súper, era el medio pandrosón, y me dice, yo me voy a ir fresa, pero tú te vas pandrosa. Ah, sí, está bien. Y ya salgo de la casa con mi papá y ya me llevas a la fiesta y papá, así no te No. voy a llevar a ningún lado. O te cambias o no vas. Y yo, "Ay, pero era una apuesta, papá. Yo así no te voy a llevar a ningún lado. Y yo, Y perdiste "Bueno, la apuesta. pues sí, o no iba a perder igual, ¿no? Entonces ya me regresé, me cambié y ya me llevó. Entonces, sí, yo tengo varias anécdotas con mi papá. O sea, un Pero día muy nos buenas. detuvieron Está padre. en la prepa, nos detuvieron en el coche, mis amigos y a mí, y los policías, ¿no? Y no, pues que nos los tenemos que llevar, o que paguen no sé qué, o que no sé qué. Entonces, que le hablo a mi papá, le digo, oye, papá, estamos a tal lado, la patrulla nos quiere llevar, no sé. Yo creo que en menos de 5 minutos mi papá estaba ahí. Así, pero llegó como judicial. Se para atrás de la patrulla y se baja y dice, nombre y placa. No, señor, pero nombre y placa. Bueno, pero mi papá tiene una voz, o sea, mi papá enojado, mi papá parece un amor, pero enojado, o sea, no. Entonces, nombre y placa. Pero los estamos cuidando. ¿De qué? Nombre y placa, nombre. Bueno, hasta que el policía dijo, no, pues ya váyanse. O sea, váyanse, ¿no? Ya no, o sea, Guau. Háganle no, como quieran. así no, ya váyanse. O sea, porque no tenía él como, o sea, el policía no tenía El nada que argumento, justificar, claro. claro.
Entonces, y mi papá se puso tan así. Pero tu papá sabía la ley, que si ustedes llegaban no se llama cárcel, sino es como que Separos, ¿no? a ¿O qué? los separitos, pues ya es más difícil sacarlos. O sea, cuando alguien lo detienen, hay que detener que te lleven. ingrese. Hay que No, detener ah, al que detiene para que no te Te detenga. No, hay que detener como ese ingreso. O sea, lo que se tiene que negociar es antes de llegar a los separados. Porque ya llegando a los separados todo se vuelve más administrativo y complicado. ¿Por qué sabes eso? Su papá se lo sabe. Porque en algún momento Me estuve a punto de pisar como los separos. Sí. Ok, sí. eso será para Otro Otro capítulo. Sí, yo tengo esas anécdotas. Les podría contar muchísimas, pero Me queda claro. son algunas de ellas. Ay, yo tengo muchas, pero creo que en contextos distintos. Definitivamente creo que tiene mucho que ver la situación económica y de trabajo, ¿no? Mi papá es un gran papá, pero emocionalmente es un papá que no siempre ha estado presente. Últimamente lo ha hecho muy bien, últimamente ha tenido muchas mejoras, pero yo recuerdo muchas partes de mi infancia donde él estaba trabajando, porque definitivamente no había forma de que no fuera así, estuviera ahí. ¿no? Ok. O sea, era Entonces- el apoyo económico. Sí, claro, o sea, él siempre ha sido el Proveedor. ingreso principal en casa. Y actualmente, por ejemplo, con el tema de mi mamá, pues sigue siendo el ingreso, ¿no? Entonces, creo que emocionalmente sí hubo como una parte que yo no tenía como bien con él, pero siempre nos hemos llevado muy bien. Mi papá y yo somos muy similares, aparte de físicamente, en el tema como de la forma de ser, ¿no? Somos de que nos enojamos y a los 2 minutos estamos como de, oye, sí, no, y ya empezamos como a cotorrear y listo, no es como tanto. No personal. Sí, o sea, es como más de ya se me pasó, listo, ¿no? Y ya, creo que algo que tengo muy, muy presente de él es justo como esta parte de poder luchar por lo que tú quieres, ¿no? O sea, esta parte de entender que de cierta manera él dio todo lo que tenía y podía y sabía como para que mi hermano y yo tuviéramos la posibilidad de hacer cosas que a lo mejor él no pudo, ¿no? Y no en esta idea de hazlo tú porque yo no pude, sino en hazlo. O sea, aquí está lo que yo te puedo dar, haz todo lo que puedas. Me acuerdo perfecto cuando renuncié al trabajo que tenía y yo les decía, voy a emprender, ¿no? O sea, sucedió que yo renuncié porque había cosas que ya no me gustaban, como en temas legales que hacía la empresa. Y renuncié y yo tenía como esta idea de se van a pelear por mí, ¿no? Porque obviamente ya estoy titulada, tengo un año de experiencia, soy súper jefa. No, o sea, fui a 1000 entrevistas de nunca me hablaron, era de nosotros te avisamos y yo... "Ah". Entonces, me acuerdo que yo hablé con mi papá y le dije, oye, voy a renunciar, pero tengo un ahorro, tal, y me dijo, no te preocupes, está bien, ¿no? Y la idea era buscar trabajo, total, no encontré, nadie me dio. Y cosa que, por ejemplo, les digo, si no les dan trabajo, no es algo malo, realmente hay otras opciones si tienes la posibilidad, ¿no? Entonces, de repente se dio la oportunidad y le dije, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, pero pues no sé cómo va a salir, ¿no? O sea, ¿qué onda? ¿Lo hago o no? Me acuerdo que mamá me decía, no, Lini, busca un trabajo, ¿no? Que te dé prestaciones, que tengas. Y yo decía, pero es que si aquí gano el triple haciendo lo que yo sé y lo que me gusta, como ¿por qué me voy a ir allá donde no, aparte no me quieren contratar, ¿sabes? O sea, no es que yo no quiera, ¿no? Y me acuerdo mucho que mi mamá me decía eso, porque aparte era algo que era muy común antes, ¿no? O sea, si tienes un trabajo que te dé prestaciones, esa idea te vas a retirar y vas a hacer tu vida y listo. Me acuerdo que mi papá me dijo, mira, hazlo. O sea, si tú crees que es por ahí, hazlo. No importa que a lo mejor estos meses o en lo que arranca, pues no puedas aportar porque yo daba un gasto a mi casa. Tú hazlo. O sea, desde un punto de donde él nunca ha emprendido, siempre ha estado 35 años en el mismo trabajo, ¿no? Ganando como en esta parte y tener esta posibilidad de que él me diera no nada más como la aprobación, que obviamente fue eso, sino también como el respaldo de decir, güey, si no funciona, pues no hay pedo. Claro. Aquí estás, ¿no? Me decía, esta es tu casa, aquí hay comida y lo que se tenga que pagar mientras tú vivas aquí, ¿no? Entonces fue como esta idea de que literal me puso el colchón y me dijo, aviéntate, Claro, es aviéntate como el apoyo. y hazlo. Y de ahí es lo que he hecho, güey. O sea, todo lo que he logrado fue justo porque él me dio como esta parte de poder, de seguridad, de decir, pues pase lo que pase, aquí estamos, güey, ¿no? Y creo que ha sido lo más valioso que me ha podido dar. Realmente, o sea, ahí voy a llorar. No, realmente, porque creo que más allá de esta aprobación o de esta cuestión como de confianza en mí, fue como el decir, si no sale, pues no pasa nada. Claro, o sea, realmente respaldo. no tienes que perder, ¿no? Y tienes muchísimo que ganar. Entonces, creo que esa parte ha sido como definitivamente algo que me dejó mucho.
Y creo que infinitamente esta cuestión de yo no sé cómo le ha hecho. O sea, yo no sé cómo en ciertos momentos cómo pudo con tantas cosas. De repente a mí me pasa como muy a lo pendejo, ¿no? Yo estoy haciendo cuentas y digo, no manches, las croquetas, esto, no sé qué, ahora la Los escuela, papás el son chetu y tal. superpoderosos. Y de repente digo, ¿cómo le hacía mi padre? O sea, ¿cómo le hacían los dos? Porque mi mamá también aportaba, te digo, el ingreso principal era él, pero creo que esta carga mental económica que principalmente tienen los papás hombres que están presentes es tremenda. Y yo realmente no tengo idea cómo lo hizo. Hoy en día sigo viendo cosas que digo, no creo que sea posible y se puede. Entonces creo que esa parte ha sido como lo principal. Y también entenderlo un poco de que, pues al final mi papá es ese hombre que cuando tenía 4 años perdió a su mamá, que no tiene como estas herramientas emocionales que yo tanto pido, ¿sabes? O sea, que nadie le enseñó como en esta cuestión de abrazar, de Hizo lo que estar, pudo con lo que tenía. y que al final del día ha hecho bastante bien su trabajo, ¿no? Entonces creo que esa parte también, verla ya de adulta, porque obviamente de pequeña pues no la veía, es algo que digo, o sea, ¿cómo le pides algo a alguien que a lo mejor no lo vivió? Claro. Y que lo está aprendiendo y hoy. antes era muchísimo más, porque mi papá también viene de una Gracias por familia compartir, Preciosa. Gracias. súper fría y así, o sea, él me cuenta que, por ejemplo, mi abuela fue de las primeras mujeres que trabajó en México en el gobierno Así. y mi abuelo, él era zapatero, él tenía su taller de zapatero. Entonces eran 5 hermanos que ellos solitos vivían. O sea, mi abuela se iba desde temprano, o sea, fue de las primeras godines del mundo. Ok, de ok. México, De México. de México, se iba desde temprano y regresaba súper tarde. Entonces, el típico godín, ¿no? Entonces, los hermanos, pues prácticamente se atendieron solos. Y igual el abuelo, ¿no? Iba y venía de su trabajo. Y y son personas que crecieron con poco afecto emocional, o sea, no hubo quien los abrazara, o sea, Pues era más bien la responsabilidad económica. Aquí era mucho responsable. ¿Te preocupas por lo económico o te preocupas por lo emocional? Lo difícil está en eso, encontrar tu balance, ¿no? Que es muy complicado, sobre todo para los papás de ahora, porque ambos trabajan, encontrar tiempo, conexión afectiva y conexión económica. El punto es Sí. que antes no les enseñaban, o sea, lejos del tiempo no les enseñaban a dar un abrazo. Estaba como muy vetado el que un hombre pudiera expresar sus sentimientos, como hoy en día muchos hombres lo hacen. Claro. Y está la otra Exacto. parte también, ¿no? Creo que, bueno, vamos a escuchar tu experiencia con tu papá. Me parece mejor Yo idea. estaba pensando justamente en una experiencia con mi papá. En mi papá no tengo vagos recuerdos. O sea, una experiencia padre con él no la tengo. Sí le hablo, sí está. Es como, pues está, existe. Muy- Nos hablamos y todo, pero hasta ahí. Pero sí tengo yo esta imagen, lo que te decía, ¿no? Y una imagen paterna que es el papá, el hermano de mi mamá, mi tío Juan, que le digo que es el papá Juanito, ¿no? O el papá Pitufo también. Porque es el papá de todos, o sea, ahorita que estaba viendo, es la parte fuerte de la familia de parte de mi mamá, o sea, es el hombre, la cabeza de hombre de la cabeza de la casa, ¿no? O la parte masculina. Es una de las cosas que me ha enseñado muchísimo él, es el tema de la familia, es que nosotros somos una familia muégano. Todos vamos a estar para todos, no importa si alguien es malo o alguien es bueno, Estamos. aquí estamos, ¿no? Y quien se vaya integrando, hablando de parejas, hablando de amigos y amigos. todos estamos. son bienvenidos aquí a la casa y los vamos a apapachar y los vamos a abrazar como si fueran parte de la familia. Quien quiere estar, aquí va a A estar. mí no me ha abrazado el tío Y Juan. quien no, Cállate. ¿Dónde estás, tío Juan? ¿Dónde estás, ¿dónde tío estás, Juan? tío Juan? Y y quien no, pues bueno, se les da bendiciones y tanta, ¿no? Entonces también es una parte como de decir, claro, o sea, de repente son las reuniones familiares y él dice, yo pongo la carne, o sea, siempre para él es el dar, igual que mi mamá, igual que mi tía, por ejemplo, son los 3 hermanos, siempre a ellos, para nosotros nos han transmitido que hay que dar, ¿no? El tema de la familia, siempre hay que compartir, siempre hay que recibir y dar también. Y también una de las cosas que, por ejemplo, hace poquito hablé con él, y de las cosas que a mí me mueven mucho es, no las parte de la aceptación, pero mi tío siempre me ha hecho como mucho reconocimiento de quién soy, ¿no? Me dice, es que estoy tan agradecido y tan, Orgulloso. orgulloso de todo lo que has formado y todo lo que has hecho, porque él no es economista, es contador.
Sí, yo sé lo que implica entrar en ese medio y no es fácil. Yo sé que no es una carrera como que las Ya enchiladas mañana, lo claro. haces y ya, ¿no? O sea, y una persona que tiene éxito es por la constancia y por todo lo que hay por de fondo en cuanto a conocimiento y estudio y bla, bla, bla. Entonces, cuando me dijo, yo me quedé así como, guau, ¿no? Y entonces, justamente les digo que yo sigo trabajando como en esta parte y es donde digo, claro, o sea, al final de cuentas no necesitas que tu papá te reconozca Porque tienes. porque tienes o no tienes, que mi papá también me ha dicho, ¿no? Como, ay, hija, ¿hasta dónde has llegado? Pero Para ay, ti ya no es tan válido no de es que venga tan de él que de válido, alguien más. exactamente, pero que el que mi tío me lo diga Claro. fue como, wow, o sea, mi tío me dijo que estoy orgulloso y que soy lo Representa un máximo y valor más sí, grande. y entonces en verdad me dio tanta satisfacción que en ese momento hasta se me salieron las lágrimas y yo, gracias, tío, o sea, como incluso en esta parte de recibir de la parte masculina un reconocimiento, Vuelves, sí, claro. ese momento para mí fue como muy valioso, porque incluso restauró cosas que yo tenía arrastrando justamente por el tema de, pues, un hombre es muy, muy difícil que te reconozca a ti como mujer. No, y más cuando pues tu papá no lo hace, que es lo que Tipo debería de hacer, aceptación. ¿no? Sí, la parte de la aceptación, pues el reconocer estoy orgulloso, ¿sabes? O de todo lo que has hecho. Entonces, yo me quedo con eso. Digo, mi papá, volvemos a lo mismo, lo quiero, está presente, pero no representa esta parte, de padre que en teoría debería de representar, ¿no? Pero sí tengo mi parte, pues al Tu final mi figura. papá, mi figura paterna, que es mi tío Juan. Ready. Qué No, interesante. yo creo, la verdad, que en mi caso yo estaba intentando recordar y cosas que yo diga, ay, recuerdo así muy cañones y que hayan marcado mi vida, creo que no, ¿eh? O sea, como esta parte, aunque sí había una parte presente paterna, creo que lo que más puedo como medio más o menos recordar era como la unión familiar que causaba, ¿no? O sea, como que llegaba él y bueno, ya llegó, vamos a comer todos. Ah, ya llegó, vamos, crecí varios años de mi vida, la pasé en una familia muy religiosa. Entonces ya era de, ya llegó, ya vamos a cenar y vamos a orar. O llegó y ya entonces estábamos en un grupo musical de religión. Y entonces era un tipo de, vamos a ensayar porque tal fecha nos toca cantar, ¿no? Y entonces llegaba él y era como un poco de unión familiar. Creo que es lo que más podría representar mi vida. Y ya. Y ya. Sí, o sea, como una parte que dije, "Ay, híjole, me mueve, marcó mi vida. No. No porque tal vez no existió todo el tiempo, ¿no? O sea, como Sí, a que lo mejor fue estabas muy salteado. pequeña y Sí. hay cosas que pues No definitivamente no recuerdas. recuerdas. No, pero sí, definitivamente en mi vida sí está más presente marcando momentos la posición de una mujer. Me queda claro. Muy bien. Completamente. Ahora la última pregunta, esa está padre. Si Divertida, papá, padre. divertida, padre. Ah. Si tu papá fuera un tipo de inversión, ¿cuál sería? No, ¿Un CETE seguro? ¿Una cripto volátil? ¿O un terreno que ahí sigue y no sabes qué hacer con él? Yo creo que mi papá sería un CT, definitivamente. Conservador, Sí. conservador. Yo Conservador, también, está conservador. ahí. También se te ¡Ay! Mira, Tu mi tío, papá es mi un tío, terreno. mi tío es un terreno. Mi papá sí sería, mi tío Juan sí sería un CETE seguro, ¿Ah? pero es que estoy entre cripto volátil y el terreno. No, yo creo que cripto, porque en realidad no lo conozco al 100%. Yo creo que mi papá sería como el Banco FAMSA. Desapareció. Pero no está en quiebra. Desaparecido. Pues desapareció. o sea, Bueno, está bien. La Sofi Pocame. Está Como muy bien, Sofi muy bien. Pocame. Ándale, Desapareció. desapareció. Así, ¿no? Ay, Ay, pues, qué lindo reírnos. pues me decía, Así está la llegamos. parte como sentimental, pero está padre. O sea, al final de cuentas creo que la parte masculina y la femenina, hablando de papá y mamá, son importantes. Definitivamente. Claro. O sea, Eso es básico. Hay diferentes tipos de familias, quienes están juntos, quienes están separados, pero si eres papá o eres mamá,
lo importante es darle amor a tus hijos, como sea. O sea, hoy en día ya el tema de unión familiar no representa el hecho de que vivan en una sola casa, ¿no? O vivan juntos. O que estén en pareja, exacto. O que estén en pareja. O sea, pueden tener unión familiar sin estar juntos al 100% y a lo mejor hasta se llevan mejor. Yo tengo, o sea, mi ejemplo es, yo soy claro ejemplo de que se puede tener una buena relación con tu expareja, hablando que te casaste y si tienes hijos, llevarte bien y hacer esa unión familiar para los hijos sin necesidad de estar juntos y hacerlos entender que realmente tanto papá es importante y mamá es importante y ambos van a estar para los hijos. Claro. Es que el amor no viene del matrimonio, viene de la persona, ¿no? Exactamente. Y entonces el papá lo puede dar estando o no estando todos los días en casa, o el chiste es expresar ese sentimiento, ese cuidado, esas experiencias, dar esos consejos y ese reconocimiento que hablabas del tío Juan también es súper importante. Creo que todos como papás tenemos que irles dando ese soporte a los hijos, ya seamos papás o mamás, porque eso es realmente lo que les da crecimiento, como bien decía Limi. El que me hubiera dicho, hazle como puedas, aquí estoy, aquí nunca te va a faltar, tú ve para adelante. O igual que mi papá me decía, yo a donde necesites que vaya, yo voy a ir por ti. Te da esa seguridad de poder avanzar en el mundo, ¿no? Entonces, pues, feliz. Y algo de lo que Papito, decías sí. es que justamente también se me quedó muy grabado, el amor no está condicionado. O sea, Sí. hablando de papás, hablando de mamás, hablando incluso del tema relaciones, amigas, lo que sea, el amor no se condiciona en ninguno de los sentidos. Y pues, muchas gracias. Feliz por día de los escuchar. Feliz día, papás. feliz día, papás. Sí los queremos. Sí los Los queremos. amamos. Si tú eras hija, hijo y tienes a tus papás, hazles saber en este día lo importante que son para ti, más allá del festejo del día. Es bueno que ellos sepan qué sientes por ellos. Y es momento de agradecer. Y comenten Sí. sus papás que son CETES, criptos O terrenos. terrenos. O bancos. Oye, Banco. y si tú eres un papá no presente, ya no inventes. Aparécete. Suficiente, ya. Sí. Ámalos. Listo. Ponte Muchísimas pilas. gracias. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. @lascarteras no mienten en todas las redes. Y nos encuentran como A mí como Limitless en todas las redes sociales. A mí como Ana García de León, _finanzas. Y a mí como Mar Vázquez Finanzas, pero también en Las Carteras No Mienten. No olvides activar la campanita porque todos los miércoles hay un episodio puntual de este lado. 9 de la noche. Y a mí me cuenta como Aleli_Gallardo. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye. Bye.